De este vídeo a este vídeo hay un montón de horas de trabajo. ¿Queréis saber cómo lo he hecho? Pues nada, quedaros que os lo voy a enseñar paso a paso. Pues nada, estamos ya por aquí. Vamos con esta locura, aventura, llamarlo como queráis. Aquí estáis viendo, ya he sacado todo lo que es lo gordo, todo lo que es la decoración. Como veis hay un tupper puesto, ya que tuve problemas y tuvo una grieta este terrario, y ahora os la enseñaré un poquito más para adelante. Era más que nada para que vierais cómo llevo esto, cómo voy sacando todo lo que es el contenido y dejarlo lo más limpio posible. Ahora el próximo que tengo que hacer es sacarlo. ¿Veis? El tupper que os digo es un tupper que bueno, que la verdad que hizo en su momento el papel que necesitaba para poder tener el animal y tener el agua. Había bastantes litros en ese tupper. Y ahora vamos a ir a lo próximo, que será esto que estáis viendo. Vaciarlo completamente. Da pena verlo así. El montaje, si os acordáis, iros para atrás y ver el montaje que teníamos. Mirad, estas son las grietas que se me hicieron. Son 3 grietas bastante grandes. Han llegado a atravesar el cristal por la parte de abajo. Hay que arreglarlo. Todo esto hay que limpiarlo. Aquí veis, bueno, sería un rebosadero. En este caso, como es un terrario, era un sitio para ventilación. Tengo pensado poner una placa de metacrilato de cristal y arreglarlo, y arreglar también la grieta. Quiero que el agua llegue hasta aquí y por eso necesito tapar ese agujero. Ahora iremos avanzando a ver lo que hacemos. Mira, quiero que veáis bien las grietas, que son súper grandes, para que veáis que se pueden arreglar y no se tiene por qué perder el terrario, ¿vale? Bueno, esto es una locura, lo de cables que hay aquí. Todo esto lo que voy a tener que montar luego, el cableado. Ya veis que esto ya está limpio, lo tengo limpio. Todo esto van pasando muchísimas horas. Voy grabando como puedo. Todo esto tengo que arreglarlo. El sistema de ventilación, ya veréis todo lo que vamos a hacer aquí. Va a ser una pasada. Bueno, empezamos ya. Previamente he hecho un diseño. Tengo en la cabeza y en el papel lo que quiero hacer. Esto es espuma de poliuretano. Abajo, como estáis viendo, he tenido que volcar, hay que volcar la zona donde vas a echar el poliuretano para que se quede bien enganchada. No se puede poner en vertical, si no chorrearía y no quedaría bien. Como veis, la parte de abajo vamos a hacer todo un manglar. Hay que darle mucha más frondosidad a esa zona. Veis que en la parte de arriba le he hecho menos, pero abajo hay como unos 10 centímetros de espesor y aparte tiene que crecer más, que es lo que buscamos. Aquí voy a poner algunos troncos para que ya se queden enganchados. No lo estáis viendo, pero en la parte derecha estoy también poniendo poliuretano y aparte lo estoy enganchando con cinta para que no se mueva, y una vez que se seque ya se quita la cinta. Sobre todo eso, que quede bien enganchado, que no se mueva de la zona que queramos que quede el montaje, como quiere que quede el montaje. He puesto otra y veis, he hecho un poquito de poliuretano para fijarla y que no se mueva. Este es el sistema de ventilación. Como sabéis, el animal que va a venir aquí es un animal que no necesita grandes temperaturas y necesitamos eso. Empezamos, una vez seco, a cortar todo esto. No tengáis miedos a la hora de cortar, ir cortando, ir improvisando. No tengáis miedo de cortar demasiado o pensar que no os va a quedar bien. Luego ya iremos texturizando todo con el corte. Al principio, como os digo, ir quitando las formas más redondas, algunas las podéis dejar. Es un poco, como os digo, dejaros llevar, tener un poquito de imaginación y nada, y sacar vuestra creatividad en esto. Bueno, esto ya es otro día más. Aquí ayer estuve cortando todo esto. Como estáis viendo, todavía me queda bastante por hacer. Lo que estoy haciendo es que me he quedado sin poliuretano. He cogido Olive, que digamos que es la mejor silicona que hay para el tema de acuarios, y me voy a poner con los recortes a hacer la parte derecha. Es una manera de hacerlo, porque al final lo que buscamos es poliuretano y el poliuretano está ahí cortado. Veréis que luego se tiene que dar otra vez la textura y tenemos suficiente. Sí que es más tedioso, pero esto es un truco que os dejo. Si os queda sin poliuretano, podéis usarlo, reutilizarlo.
Aquí ya veis cómo me ha quedado, luego le daré también, lo recortaré y era un truco que quería enseñaros para que vierais que también se puede reutilizar lo que cortamos, ¿vale? Eso ya cada uno a su rollo, si queréis echar más poliuretano le echáis. Esta es la parte de abajo, todavía no está seca si os fijáis al final. Quería que no se secara porque quiero abrirlo y quería hacer una cosa con las manos. Aquí estoy haciendo el manglar. Como os digo, tiene que haber unos 15 centímetros más o menos, 12-15 centímetros de profundidad. Voy cortando así para hacer formas de manglar, luego ya lo veréis mejor. No sé si lo vais apreciando. Es ir cortando, improvisando. No lo he visto. Esto, mirar, esto es lo que quiero enseñaros. ¿Veis las cuevas? Aquí ya se me ha ido secando. He metido la mano cuando todavía estaba mojado para que se quedara bien enganchado. Y mira, aquí he hecho todas estas cuevas, que será la parte de abajo donde vaya el agua, donde los peces se podrán esconder y donde tendrán un espacio más reservado. Esto luego le meteremos un color que llame la atención, que sea más rollo manglar, para que se vea la diferencia de arriba a abajo. Y arriba ya estáis viendo que estoy texturizando. Aquí empezamos ya a darle una mano una vez acabado, que ya pensamos que ya tenemos todo acabado como queremos tenerlo. Arriba ya habéis visto que estaba ya texturizado. Empiezo a dar una mano de cemento. Aquí la primera mano no os matéis mucho, hay que dar por lo menos de 3 a 4 manos dependiendo. Yo le voy a dar 4 manos y veremos cómo va quedando. Lo pongo aquí rápido para que lo vayáis viendo. La parte de arriba igual, ya habéis visto, está todo cortado, todo desigual. He hecho bastante grieta, me gustan mucho las grietas, luego veréis. Aquí veis un poquito, pues nada, las grietas que os digo. Día siguiente, una vez que ya lo he hecho todo, para que veáis cómo está. Bueno, esto es dejarlo secar bien 24 horas, lo dejaría yo la primera mano. Como veis, va cogiendo tono. Esto no tiene nada que ver. Ahora al principio, cuando le metamos luego los colores, ya veréis cómo todo esto cambia. Pero mirar todo esto, ya parece roca. El cemento también ya se empieza a poner, está completamente duro. Y ir dando manos a medida que se vaya secando. Como os digo, la primera mano dejarla de 12 a 24 horas secar, y luego las siguientes podéis darle una por la mañana y ya luego otra por la tarde, que es lo que voy haciendo, para intentar ahorrar tiempo, porque esto es un montón de horas de dedicación. Veis viendo la texturación. Aquí le he metido en la última mano, le he metido al cemento, le he metido un poco de arena de sílice para que quedara un poco más granulado y que diera una textura más real. Luego ya lo veréis cuando pintemos lo que quiero decir, pero bueno, aquí ya estáis viendo texturas que tiene completamente diferentes. Sobre todo es una pared vertical, es lo que quiero hacer con un manglar abajo, pero digamos completamente asimétrica de un lado a otro y viendo las profundidades que hay. Hay diferentes profundidades dentro de la misma pared vertical. Desde aquí yo creo que se puede apreciar las formas que hay, más como más redondas y haciendo ese estilo. A ver por aquí. Aquí están las ramas también las he pintado. Esto es un truco que os quiero enseñar. Apagar la luz para ver los huecos blancos que quedan. Cuando hay luz, hay sombra y no se ve. Si encendéis y apagáis la luz, veréis los trocitos blancos que hay. Otro día siguiente, otra mano más. Como veis, hay partes ahí que he empezado ya, pero hay otras que estaban secas. Ahí se ve el gris más flojito. Seguimos dándole fuerza. Eso ya está como una piedra. Esto está durísimo, pero bueno, hay que darle más manos porque va una cascada. Pues nada, aquí dándole. Aquí es cuando, como os digo, pues le he echado un poquito de sílice a la mezcla y ahora aquí ya empiezo a texturizar dicho montaje. Veis el tema de grietas, lo he hecho todo con cute, está todo cortado. No grabé el trozo de las grietas, se me borró, no se grabó,
pero bueno, pensar que es cortes con el cútex y bueno, y luego ya una vez que le metamos el cemento que estáis viendo, quedará de esa forma. ¿Veis ahí un poquito cómo se va quedando? ¿Veis la rugosidad esa que es natural? Eso es lo importante. Bueno, esto ya es otro día. Seguimos. Aquí vamos a hacer la primera mezcla. La vamos a hacer con negro. El primero que le echamos es el negro, que es, digamos, el sombreado, pero lo voy a rebajar un poco con blancos, ya que si te pasas de negro luego queda demasiado oscuro. Hacemos como un tono gris con negro. Haremos la técnica de la brocha, digamos, seca. Ahora lo iréis viendo. Aquí en el principio no os compliquéis mucho, pensar que esta es la primera capa que vamos a dar. Estas son las con el negro y el gris, aquí donde le meteremos profundidad a lo que es el montaje. Al principio parece que dices, ostras, pues no queda del todo bien o empiezas a rayarte, igual que cuando empiezas a cortar. Pero no tengáis problema, que eso vais haciendo y no hay ningún problema. Vais dándole y ya está. Veréis que como va cogiendo mucho, le meto sobre todo donde hay mucho agujero, que quede ese negro, que quede esa sombra, que es eso importante. A mí me gusta así. Voy haciendo, bueno, para que vayáis viendo cómo va quedando. La parte de abajo será completamente diferente. El tema de blancos. El blanco es para darle a la piedra una tonalidad pues de piedra, como si fuera granito, digamos. Sobre todo hay que ir, el pincel, ¿no ves? Ahí sería demasiado artificial. Hay que ir dándole al pincel, hay que ir secándolo e ir dándole puntito a puntito, ir dándole esa textura que queremos, lo que vamos buscando. Al principio parece que no te queda bien y dices, ostras, esto no me va a quedar al final bien, no sé qué, pero finalmente veréis el resultado que bueno, que queda muy realista y parece una pared de verdad. Vas dando pincel seco, sobre todo muy seco. Al final, como os digo, vais haciendo y ya os saldrá automáticamente. Cuando llevéis un rato, le cogéis el truquillo y los que nunca lo habéis hecho, mirad esto. Aquí para que veáis un poquito la textura que ya va quedando. Esto ya es otro día, esto ya está seco. Quiero que veáis cómo va quedando, ¿veis? Las tonalidades diferentes, ese gris, ese negro, ese blanco, esa textura granulada. Mirad, parece una roca, parece una piedra de verdad y estamos hablando de que es poliespan. Vamos a meter verdes. Igual, vamos a hacer un poco, como digo yo, de verdín. Como esto va a ser una cascada, normalmente en las cascadas, en la zona de mucha humedad, siempre hay verdín en el tronco, entre las piedras. No lo quiero exagerar, pero sí que el darle ese toque cambia muchísimo. Es que cuando vas cambiando de color, va cambiando muchísimo lo que es el montaje. Mirar ahí los blancos que le he metido a ese tronco al principio, le da mucha luminosidad a lo que es, digamos, bueno, pues a este montaje. Y el verde, que luego también le voy a meter algo de ocre, porque la parte de abajo, lo que es el manglar, para que se vea a través del agua, si lo hacemos tan gris, no va a haber un contraste y no va a quedar chulo. Aquí estáis viendo ya más o menos cómo va quedando. ¿Veis lo que os digo? La pared es vertical, pero tiene sobresalientes, como si fuera una pared escarpada. La cosa era hacer una pared que fuera vertical, pero que no fuera completamente recta, porque si no, no quedaba bien. Y la bajada del tema del manglar era lo importante aquí. La parte derecha de la pared es completamente irregular. Aquí mirar, aquí ya empieza a coger cómo empieza a quedar esto. ¿Veis cómo no tiene nada que ver como cuando empezamos? Esos tonos ocres que ya empiezo a meterle. Aquí le he metido algo, veis, ahí se ha visto el color amarillo ocre. Lo he rebajado. Aquí todavía veía que tenía que meterle un poco más de caña de ocre. Pensar que aquí va a ir agua. Esto se llenará finalmente de algas naturales. Y si lo dejo demasiado bajo de color, no va a haber contraste, no va a quedar bien. Aquí un poquito de ocre para que lo veáis un poquito más amarillo. Incluso en la pared le meto. ¿Y no veis? Esto es lo que queda. Así queda. A mí me parece, bueno, interesante meter
cuántos colores le hemos metido bastante color. Hace que se vea natural. Si solo metéis un color o dos colores, tampoco podéis pasar, pero sí que es verdad que es interesante. Bueno, aquí veis la reparación, que eso un día si queréis lo hablamos, el tema de reparación. Voy a hacer diferentes granulometrías de piedra. Esta arena va a ser el tema del manglar. Antes de hacer todo esto he pasado la aspiradora, ¿vale? Para sacar todo el cemento, todo lo que pueda haber. Aquí estáis viendo, pues nada, ir metiéndolo todo al manglar para hacer dos diferencias de arena, uno como si fuera el manglar y la otra como si fuera la playa, que ahora lo veréis. Vamos a ir metiéndole, pues nada, toda esta arena más gruesa, lo vamos a meter todo en el manglar y para que haya una diferencia de contraste. Luego cuando se ve desde abajo, pues queda mucho más natural que si lo hacemos todo del mismo, pues de la misma arena. Mirad el amarillo ya que le he dado. Ahora aquí se ve como muy amarillo, pero cuando le meta el agua, el contraste es mucho más chulo. Bueno, ponemos aquí la cámara para que veáis. Esto es arena de sílice. La arena de sílice ya sabéis que no toca nada a parámetros del agua. La otra arena tampoco. Y nada, y seguir echando. Echamos y ahora la esparcimos. Lo importante es que bueno, pues que quede lo más natural posible. Estamos montando todo un terrario, un acuaterrario, todo natural, con planta natural. Y esto es lo que os digo, ¿veis? La diferencia, que se vea el manglar y que se vea como si fuera la playa. Que aquí es donde irán los peces y donde podremos sifonar perfectamente. El montaje en sí, pues la idea es esa. Y veis el contraste de color que os digo del manglar. Ahora cuando ponga agua ya veréis cómo la cosa cambia. Aquí, bueno, ir poniendo alguna piedra de río igual. Piedras que no toquen el pH del agua, son piedras de río. La piedra de río no es calcárea, no toca el pH y es importante. Esto directamente podéis ir a un río y coger unas piedras y ya está. Y es gratis, ¿vale? Luego cada uno aquí pues vas montando, vas haciendo pruebas intentando que te quede lo mejor posible. Siempre al final cambias las rocas, las pones de una manera, piensas que así que va a quedar bien. Eso es pues nada, ir probando, igual que todo lo que ves ahí, es prueba, fallo. De momento lo voy a dejar así. A ver, un momento, ahí. Ahora vamos a llenar esto de agua. Lleno encima de la piedra para que no se levante la arena de sílice. Si no, podéis poner una bolsa o vuestra misma mano podéis poner. No echéis directamente el agua contra la arena, porque la vais a levantar, ¿vale? Y lo importante es no levantar la arena. Si el agua cae, choca contra otra base. Como veis, el agua sigue transparente y si no vais a liar una que no va a valer la pena. Sigue llenando. Antes de eso, si tenéis una grieta, hacer una prueba de estanqueidad, que no haya pérdidas. Y una vez que esté hecha la prueba, pues ya lo llenáis. De momento no me pierde agua. Mirad lo que os decía. ¿Lo habéis visto? El tema de ahí al fondo, el tema de amarillos, pues contrasta. Vamos a echar los peces, que esto ya es lo guay. Aquí he hecho unos cuantos de peces. ¿Cuántos peces pensáis que he echado? Son todos hembras. Puede que haya algún macho pequeñito, de momento lo dejaré aquí. Aquí tenemos unos cuantos de peces, pero bueno, todavía quedan algunos por echar. Mirad qué pasada. Cómo se ve. Y ahora tenemos que también poner planta natural que iremos a comprar. Un poquito más para adelante. Mirad esto cómo va pillando. Va pillando forma. Aquí no tengo nada puesto a luz y bueno, no puedo grabarlo bien del todo. Pero bueno, ya os enseñaré este vídeo, os haremos un vídeo para que lo veáis todo perfecto. Y mirad esto. Deciros que en la pared he hecho una cascada, que ahora al final lo veréis en un vídeo que intentaré grabar.
para que veáis la cascada que he hecho y todo eso, que eso lo explicaré en otro montaje, o sea, en otro vídeo que haga. ¿Veis ahí que va cayendo el agua? Vamos a echar más peces. Quería hacer una selección de peces, que es lo que había hecho, pero al final había hecho una selección de peces de mayor calidad, pero finalmente he pensado que el comunitario lo vamos a hacer aquí. Y mirad qué bestialidad de peces lo que había seleccionado. Decidme cuántos peces pensáis que puede haber en este acuaterrario. La verdad que el acuaterrario es muy grande. Tiene muchísimo espacio, muchísimos escondites. Y como os digo, yo creo que aquí van a estar de lujo. El agua, como veis, de la cascada va rompiendo. Un agua como a ellos les gusta, sin mucho movimiento. Y esto que me falta, que es imprescindible, vamos a echar, pues nada, planta flotante. La planta flotante es muy importante para naturalizar, y aparte para el tema del agua. La mantiene mucho más limpia, ya os sabéis, el tema de nitritos, nitratos, todo ese rollo. He hecho de diferentes plantas, como estáis viendo, para que se vaya haciendo una base y que todo se naturalice, que es lo que estamos buscando. No sé qué os parece, ir diciéndomelo abajo. Suscribiros al canal, estos son los nuevos proyectos de este año, lo que llega, y bueno, intentando mejorar siempre en el tema de montajes y de todo. Mirad cómo va quedando todo esto naturalizado. He puesto bastante potos, alguna enredadera por la parte de arriba, troncos, ahora lo veréis. La cascada todavía, ahí se ve cómo va cayendo el agua de la cascada, ahora os la enseñaré más para adelante. Y bueno, os dejo con estas imágenes y disfrutar, y nada, sobre todo eso, suscribiros al canal. Nos vemos en otro vídeo y ya me diréis qué os parece este montaje. Como os digo, en próximos vídeos os lo enseñaré y os hablaré de cosas que podáis tener dudas o cualquier cosa. Mira, aquí tenéis la cascada. No me enrollo más, un saludo a todos, hasta luego, adiós.